Vamos a hablar con Fernando García Sanz, él es investigador en el Instituto de Historia del CSIC. Fernando, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Este vídeo que acabamos de ver, maravilloso, de nuestro compañero Nacho, en el que hemos repasado los 30 años de Berlusconi en la política, una de las frases que probablemente más le caractericen es esa en la que decía, bueno, él le condenaron y se autoexculpó, y para eso no dudó en cambiar las leyes, ¿no, Fernando? Sí, al menos lo intentó. Él fue, yo creo que son 30 y tantos procesos los que ha tenido, los que todavía tenía, porque algunos de ellos estaban todavía vivos, y está claro, esos son hechos objetivos, que intentó modificar de alguna manera la legislación para favorecerse o para favorecer su propia situación. De hecho, uno de sus grandes enemigos fue la judicatura, precisamente, ¿no?, que según él estaba llena de comunistas. Ajá. Fernando, hay quien dice que fue un avanzado a Trump o a la política que ahora marca en parte nuestro día a día. Sí, es un avanzado a todo. Es un avanzado a todo. De hecho, Berlusconi, ya se ha dicho mucho desde ayer, es el inventor del populismo, y si me hace la referencia a Trump, pues podríamos hacer la referencia a la Fox, digamos, ¿no? Berlusconi es el antecedente de la Fox, que dicho de otra manera es la confusión que Berlusconi estableció en Italia entre información y política. Se pierde esta línea que debería existir siempre, y toda la maquinaria de prensa está a disposición de, llamémosle, un proyecto político que es el proyecto personal de Berlusconi. Decías, Fernando, la confusión entre información, política. Podíamos añadir también la empresa, porque lo que decía Berlusconi es que lo mejor que le podía pasar a un país es que lo gobernase un buen empresario, y ahí es donde conectó en parte con esa beta populista. Sí, es uno de los factores que le aupó. Desde mi punto de vista, no el principal. Ahora se ha destacado mucho que es que quizá eso concuerda con una determinada mentalidad profunda de los italianos, pero desde mi punto de vista, Berlusconi utilizó un lenguaje directo, un lenguaje que entendiera los italianos, independientemente de su nivel cultural, y convertir en la forma, en la apariencia y en la realidad incluso, porque sus primeros espadas provenían de sus propias empresas en origen, de Fininvest, entre otros, y de hecho, pues él presentó un contrato, como presentan las empresas privadas, solo que con los italianos, y les invitaba a controlar ese contrato y a analizar hasta qué punto eso se estaba cumpliendo o se había cumplido, ¿no? Si esta imagen de que lo mejor de lo público es lo privado. Obviamente el partido de Berlusconi está integrado en la coalición que gobierna en Italia. ¿Su forma de hacer política, sus ideas, quedan diluidas ya dentro de lo que sería el espacio que ahora ocupa Meloni? Sus formas de hacer política y sus ideas son cosas distintas. Sus formas de hacer política es completamente nueva a partir de 1994. Es una ruptura brutal con la tradición política italiana. Él crea un país de claroscuro, en un país que en realidad ha vivido siempre y vive muy bien en la gama de grises. Él crea enemigos en los rivales políticos, que no está en la tradición política italiana. Y otra cosa son su ideología, o la ideología de las fuerzas que presenta, porque en realidad Berlusconi no tenía un sistema ideológico articulado. Él ocupó el espacio más importante de la democracia cristiana, que sigue siendo hoy el espacio que se discute en Italia. Por lo tanto, los herederos de Berlusconi no lo serán tanto de Berlusconi, porque Forza Italia era Berlusconi, sino serán aquellos que quieran volver a ocupar ese espacio que sí ocupaba Berlusconi, un centro derecha, centro liberal, como quiera llamarse. Carlos.
Sí, no, yo creo que lo más interesante de Berlusconi, hay muchísimas facetas de Berlusconi, invito a la gente a leer, hay mucho que leer hoy, pero yo leería una persona que fue muchos años corresponsal en Italia, Íñigo Domínguez, que titula El retrato de un tramposo. Y es que es tal cual, o sea, lo que Berlusconi, que evidentemente es imposible negar su importancia, no solo en Italia, sino en todo el mundo, es fundamentalmente un tramposo en el sentido de que consiguió, con lo que está explicando el experto, una capacidad enorme de ocupar todo el espacio político, consiguió engañar a muchísima gente durante mucho tiempo y hacer del espectáculo su propia política. Pero yo no sé, le quería preguntar si no considera que, de alguna manera, ese engaño de tantos años y ese destrozo de la clase política que Berlusconi hace, al final la herencia es Meloni. Al final la herencia de Berlusconi la herencia verdadera de Berlusconi es que el único gran país de Europa, el país más político de Europa, es el único gran país de Europa que está en manos de la ultraderecha. Al final el espacio de Berlusconi se lo ha ganado Meloni, ¿no? Sí, no, hay que recordar, ¿no? Los que ya tenemos una edad lo vivimos en directo. El primer gobierno de Berlusconi introduce dos grandes novedades en la política italiana, y es que introduce ministros de la Liga Norte, cuando la Liga Norte era independentista, e introduce ministros del MSI, del Movimiento Social Italiano, es decir, el sucesor del partido fascista, que unos meses antes de las elecciones, y con ese propósito, se ha convertido en Alianza Nacional, pero que son lo que hoy es la fuerza que representa Meloni. Dicho de otra manera, Berlusconi lleva al terreno político una dialéctica en 1994 que tiene sus consecuencias brutales, digamos así, por lo claras, por lo explosivas, en nuestros días. Pero le han copiado muchos a Berlusconi. En muchos sentidos, otra vez se confirma que efectivamente Italia es el laboratorio político de Europa, ¿no? Juanma. Yo coincido básicamente en que la mejor obra de Berlusconi acaba por ser Meloni, que esa sucesión, más que en Antonio Tajani, que creo que tiene un perfil diferente, ¿no?, al del propio Berlusconi, aunque esté dentro de su partido, creo que el populismo de raíz de Berlusconi ha acabado creando monstruos como Salvini, Meloni, y que encima estén en la primera línea, ¿no? Yo creo que Berlusconi es un ejemplo de muchas cosas que no hay que ser, un ejemplo de populismo, de corrupción, de machismo, en fin. Él mismo ha reconocido que era putero directamente, y también ha sido un ejemplo para bien en una cosa, y es en lo mediático. Creo que fue, aunque nos gustará más o menos el modelo que él creó, pero económicamente funcionó muy bien su modelo mediático. Y yo le quería preguntar a Fernando ¿qué cree que va a pasar en esta sucesión mediática de Mediaset y de todas las empresas de Berlusconi? Porque, claro, están divididas en 5 herederos y puede haber una auténtica temporada de Succession, ¿no?, para ver quién lo sustituye. Pero esa influencia tan importante que tiene Mediaset, ¿cómo va a quedar? Yo creo que, al menos aparentemente, la herencia económica o la herencia empresarial está controlada. Sí. Digo aparentemente, porque nunca se sabe, como bien dices, nunca se sabe lo que puede pasar. Pero ya sus hijos llevan trabajando en esa herencia y en las empresas desde hace tiempo. El problema es la herencia política, pero eso se ha repetido en la historia y ya lo sabemos. Es decir, cuando una fuerza política que ha estado caracterizada sobre todo por la figura de su líder, el líder desaparece, y no me hagan poner ejemplos, ¿se puede seguir continuando con esa fuerza política? Pues ya lo veremos, porque su novia, os dicen que su mujer, Fasina, sería la sustituta. Se habla de Renzi como el sustituto, pero no tanto el sustituto de Berlusconi, insisto, como la figura que va a encarnar la disputa de ese espacio político. Pues, y Fernando, no quería dejar pasar, efectivamente. No acaba, por favor. Se presenta como el hombre nuevo, el hombre que va a terminar con la corrupción política, y solo recuerdo una coincidencia. Berlusconi entra en política cuando Bettino Craxi, que había sido su valedor, comienza a tener problemas con la justicia. Pues, Fernando, muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Bueno, pendientes de Italia y pendientes, obviamente, de todo lo que está pasando en España en esta previa.